Muy buenos días, saludos de parte de la Cámara de Industrias. De verdad que agradecemos que hayan aceptado la participación en esta charla virtual que tenemos con ustedes y que, bueno, nosotros siempre programamos varias durante el mes donde ustedes puedan participar. Y en este caso, pues es un tema bastante importante que es el hecho de que ustedes conozcan cómo pueden trabajar una estrategia de ciberseguridad, que ustedes puedan conocer cuáles son esos conceptos básicos en el tema y sobre todo que aprendan cómo a través de estrategias ustedes pueden proteger sus negocios en este tema del entorno digital. Esta charla que nosotros estamos realizando como Cámara de Industria lo estamos haciendo en conjunto con el clúster de ciberseguridad y por eso les quiero presentar a Hasnel Delgado, que es la coordinadora ejecutiva del clúster y es quien también les va a presentar a ustedes el expositor. Entonces, Hasnel, muy buenos días. Muchísimas gracias por coordinar esta charla, este tema que sabemos que es bastante importante y que queremos transmitir a las empresas afiliadas a la Cámara de Industrias y también a otras personas pues que también se están sumando y que se están incorporando para aprender de cómo aplicar estas herramientas en sus negocios. Saludos y muy buenos días. Buenos días, muchas gracias Tatiana, bienvenidos a todos y a todas y mucho gusto para Cybersec Cluster, siempre es un gusto fomentar y promover este tipo de espacios, así que muchísimas gracias a la Cámara de Industrias y a todo el equipo que hicieron posible este espacio y también a Erika, a Leandro de parte del equipo de ESET Latinoamérica y ESET Costa Rica, quienes ambos son miembros de Cybersec Cluster. Para mí es un gusto presentar a Leandro González. Él es Marketing Manager para ESE Latinoamérica, quien nos va a estar presentando la charla del día de hoy. Nada más antes de iniciar y antes de pasarle el espacio a Leandro, les voy a explicar un poquito sobre la dinámica del webinar. Como bien les comentó Tatiana, el webinar está siendo grabado, entonces posteriormente se les va a compartir en caso de que no se pudieran unir o en que un espacio de que no pudieran ver toda la charla. Vamos a tener alrededor de 45 minutos de presentación y al final vamos a dejar el espacio de consultas. Entonces les invitamos a que todas esas consultas o dudas que se les vaya generando durante la presentación los puedan colocar por medio del chat y al final los vamos a estar atendiendo. Leandro, yo voy a estar contigo acá en cualquier momento que necesites algún apoyo o atender alguna consulta, pues con muchísimo gusto y esperamos que todos puedan disfrutar este espacio. Buenos días. Buenísimo, bueno, muchas gracias Hasnel por la presentación, también Tatiana por la invitación y aprovecho para saludar formalmente a todos los asistentes. Muy buenos días para todos y para todas. Un placer estar hoy acá compartiendo información con ustedes y hablando de ciberseguridad. Me presento formalmente, mi nombre es Leandro González, soy Product Manager para ESET Latinoamérica. Y para aquellos que no nos conozcan, ESET Latinoamérica es una empresa que tiene más de 20 años de trayectoria en la región. Somos una empresa que se dedica netamente al desarrollo de soluciones de ciberseguridad, lo que comúnmente por ahí todos conocemos como antivirus, si bien hoy son soluciones mucho más robustas, más sofisticadas y de mayor complejidad, pero aún en el día a día solemos llamarlas antivirus. ESET es una empresa de origen eslovaca que tiene más de 30 años de trayectoria a nivel global y nuestra casa matriz se encuentra en la ciudad de Bratislava, en Eslovaquia, ¿sí? Para lo que es Latinoamérica, tenemos una oficina de coordinación regional en Buenos Aires, que es de donde estoy hablando, y luego tenemos oficinas de coordinación en Brasil y en la Ciudad de México, ¿sí? Y en el resto de los países tenemos presencia local con nuestros distribuidores exclusivos. Así que en el día de hoy, en la charla, como bien decíamos, vamos a estar dando algunos tips, algunos consejos, ver por dónde empezar a ver este tema de la ciberseguridad y sobre todo cómo empezar a armar una estrategia de ciberseguridad, ¿sí? ¿Por dónde empezamos? Y acá me gustaría primero aclarar estos conceptos que por ahí pueden ser confusos, pueden prestar algún tipo de inconveniente cuando queremos llevarlos a cabo o implementar algún tipo de mecanismo de protección porque suele haber muchísima información dando vuelta. No sé si ustedes son personas de áreas de seguridad o de tecnología, pueden ir comentando en el chat si quieren, o al final pueden compartirlo también y lo tomamos como las preguntas, pero habrán visto o encontrarán si se ponen a investigar que pueden encontrar un montón de frameworks de trabajo, por mencionar algunos, tenemos el NIST, tenemos Mitre, tenemos ISO 27001, ISO 9001,
Digo, hay un sinfín de metodologías, de conceptos, de estrategias que nosotros podemos llegar a implementar. Y eso a veces nos puede abrumar porque hay un montón de información. Algunas son parecidos a algunos de estos frameworks de trabajo, algunos tips, algunas recomendaciones, pero algunos otros por ahí pueden ser bastante complejos de comprender o incluso de llegar a implementar. Digo, si vamos a una ISO 27001 que tiene un apartado de ciberseguridad específico, digo, podemos encontrar conceptos muy complejos que tal vez no apliquen para todas las empresas, ¿sí? Y esto también es algo que muchas veces ocurre. Empresas que quieren empezar a implementar una estrategia o a definir una estrategia de ciberseguridad y empiezan con conceptos extremadamente complejos o con frameworks de trabajo muy, muy complejos, y esto hace que después o sea tedioso o no resulte del todo efectivo y termina o en una mala implementación o proyectos que se terminan abandonando y que no se llevan adelante. Entonces acá vamos a definir algunos conceptos, algunos tips para tener una base para comprender cómo podemos armar una estrategia de ciberseguridad, y a partir de ahí, bueno, cada uno de ustedes podrá apoyarse, podrá consultarnos luego a nosotros que somos especialistas en ciberseguridad, cuál es la mejor forma de llevar adelante una implementación en una estrategia de ciberseguridad, ¿sí? Así que para comenzar, habiendo definido esto, algo importante que me gustaría que ustedes tengan o que todos se lleven y se queden con este concepto, es que cuando hablamos de una estrategia de ciberseguridad, lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta o hacia dónde deberíamos mirar es hacia la protección de la información, ¿sí? Hoy, ustedes lo sabrán por ahí mejor que nosotros, la información digital es uno de los activos más importantes que podemos encontrar dentro de una organización, porque ahí podemos encontrar desde listados de clientes, documentos estratégicos, contratos legales, listas de precio, nóminas de los colaboradores. Sí, piensen ustedes en cada una de las organizaciones que trabajan, las distintas áreas que puede haber y obviamente los distintos tipos de información que pueden manejar cada uno de ustedes. Digo, si son una empresa que se dedica a fabricar algún tipo de producto, bueno, pueden llegar a tener algún tipo de receta o de instructivo para la fabricación de ese producto, ¿sí? Esto es interesante que ustedes lo puedan llevar a cada uno de, de sus empleos para que puedan ver realmente la importancia de la información. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya podemos empezar a definir, bueno, ya sé dónde está la información, ya sé qué información tengo sensible, y a partir de ahí empezar a tomar algún tipo de medida para poder asegurar este tipo de datos. ¿Y por qué es importante tener este tipo de foco o encarar una estrategia de ciberseguridad hablando de la protección de la información? Porque la realidad es que cuando hablamos de ciberseguridad no podemos obviar el tema del cibercrimen, que es un tema que seguramente ustedes conocerán o habrán escuchado, no porque sean especialistas o porque trabajen en el día a día, sino por algunas cuestiones que pasan en el mundo digital. Digo, incidentes de seguridad y de tecnología hay todos los días. Yo acá solamente traje algunas noticias como para que ustedes vean. Fíjense que son de diciembre, septiembre, enero, ¿sí? Son bastante, bastante recientes, pero en nuestro portal de noticias todos los días publicamos distintos informes o distintas noticias en el mundo de la ciberseguridad. Y como pueden ver, muchos de estos incidentes tienen como objetivo grupos cibercriminales que buscan robar información de las compañías. ¿Y por qué buscan hacer esto? Bueno, porque precisamente al ser uno de los activos más importantes, a partir de ahí pueden obtener algún tipo de ganancia económica, ya sea para revenderlo en la dark web, para extorsionar a las compañías o a las víctimas para devolver la información, o incluso para extorsionarlas a las compañías para no divulgar cierta información, ¿sí? Otra vez, los invito a que ustedes piensen qué pasaría si un grupo cibercriminal obtuviese información de su compañía en la cual trabajan hoy en día y los extorsionara para no publicar ese tipo de información, ¿sí? ¿Qué información podrían tener? ¿Qué información podrían publicar? ¿Y cuál es el daño que le podría generar a la organización que se viera pública información confidencial, ¿no? Bueno, los daños suelen ser enormes, no son tan sencillos de medir, esto es real, pero cuando hablamos de un incidente de seguridad donde se vio comprometida la confidencialidad, sobre todo de la información, estamos hablando de cientos de miles de dólares y en algunos casos hasta millones de dólares en pérdidas económicas para la compañía. El año pasado hubo un caso bastante, bastante interesante
porque en Estados Unidos una empresa que se dedicaba a fabricar una bebida alcohólica tuvo un incidente de seguridad, no pudo recuperar sus sistemas, no pudo recuperar la información y ese incidente terminó decantando en que la empresa presentara quiebra, ¿sí? Entonces, fíjense lo drástico que puede ser o el impacto que puede llegar a tener un simple, entre comillas, incidente de ciberseguridad para una organización, ¿sí? Entonces, como les digo, los incidentes de seguridad son moneda corriente en nuestro mundo. Todos los días hay distintos tipos de incidentes de seguridad. Y un dato interesante es que nosotros hemos visto que los incidentes han aumentado un 25% cada año en la última década solamente, ¿sí? No de un año contra otro, sino durante cada año que ha pasado en la última década, hemos visto que los incidentes de ciberseguridad se han ido incrementando exponencialmente un 25% cada año, ¿sí? Obviamente esto potenciado por el avance de la tecnología, la digitalización obviamente de la información, nuevas formas de trabajo como el trabajo remoto, ¿no? A raíz de la pandemia ya hace algunos años, y esto ha abierto un escenario nuevo para que los cibercriminales puedan atacar a las organizaciones y puedan comprometer la información. Potenciado esto también por el crecimiento o la adopción de criptomonedas que de alguna forma permiten mantener el anonimato de las transacciones digitales, bueno, facilitan un poco este mundo ciberdelictivo para que siga creciendo y que los cibercriminales sigan comprometiendo la información y sigan ganando dinero a través de este acto delictivo, ¿sí? Entonces, esto que les comentaba de los incidentes y que les decía antes, que probablemente ustedes hayan escuchado, hace algunos años, ya por el 2022, en Costa Rica vimos un escenario que nunca habíamos visto en Latinoamérica, donde incluso el Estado tuvo que salir a declarar una alerta de emergencia por la cantidad y el tipo de incidentes que estaban teniendo relacionados a la ciberseguridad, ¿sí? Con lo cual esto marcó un precedente porque otras veces por ahí era muy común decir, bueno, pero estos incidentes a gran escala o masivos ocurren en otras partes del mundo, ¿sí? No ocurren en nuestra región, y sin embargo en 2022 vimos que Costa Rica fue uno de los países que tuvo los ataques más críticos, vamos a decirlo, porque en algún punto atacaron a varias entidades gubernamentales, ¿sí? Entonces esto también, como les digo, marcó un precedente y ya nos permitió ver que estos ataques o estos grupos delictivos no solamente miran a grandes empresas en Estados Unidos, en Asia, en otras partes de Europa, sino que también se enfocan en Latinoamérica, ¿sí? Y específicamente, en este caso, como vimos, en Costa Rica. Pero a lo largo y ancho de toda Latinoamérica podemos encontrar y mencionar casos en cada uno de los países de nuestra región. Yo los invito, si quieren, que después entren a nuestro portal de noticias que es willipsecurity.com, donde ahí van a encontrar, como les digo, noticias todos los días de incidentes de ciberseguridad locales con datos estadísticos, con investigaciones que hacen nuestros especialistas y que ustedes obviamente pueden utilizar esa información para compartirla dentro de su organización o con otros colegas, ¿sí? Pero bueno, teniendo este panorama y entendiendo que hoy los cibercriminales buscan comprometer la información y que nosotros queremos adoptar una estrategia de ciberseguridad para proteger la información, ahí surge la pregunta, ¿no? Bueno, ¿dónde está la información de la compañía? ¿Sí? Y la respuesta más obvia es, obviamente, dentro de los equipos de la organización. Una estación de trabajo, un servidor, ¿sí? En el data center. Digo, la información se encuentra dentro de los equipos de la compañía. Pero también no debemos olvidarnos que la información hoy puede estar en un dispositivo móvil, que tal vez no es corporativo, sino que es de un colaborador, y esa persona descargó o se envió por WhatsApp algún tipo de documento confidencial. Entonces ya la información vemos que se empieza a diseminar por otros lados y que no está solamente en los equipos, sino que también lo podemos encontrar en todo tipo de herramientas y específicamente en herramientas cloud, ¿sí? O en herramientas que utilizamos en la nube, desde plataformas colaborativas como podría ser Microsoft 365 hasta un servicio de correo electrónico como Google Workspace, ni hablar si usamos servicios como AWS, Oracle, Azure, cualquiera de estos servicios o herramientas que utilicemos en la nube, también van a estar alojando información. Y acá un punto importante que está conectado con el que sigue, es que muchas veces
las personas no terminan de ser del todo conscientes de a dónde se encuentra la información, ¿sí? El usuario en general accede, descarga, utiliza la información, pero no sabe dónde está, no sabe si está en la nube, si está en un servidor, o no le interesa, mejor dicho, ¿sí? Entonces ahí es donde entra el último punto que tiene que ver con el manejo de la información, y acá no podemos olvidarnos de los colaboradores de la organización, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos nosotros, todos los que trabajamos en una empresa, quienes día a día utilizamos esta información en el mundo digital. Nosotros que por ahí estamos en el mundo tecnológico, por ahí podemos entender, bueno, esta información está acá, esto debería compartirlo, esto no lo puedo compartir, etcétera, etcétera. Pero en general, la gran mayoría de los colaboradores de una organización no tiene estos conceptos básicos de seguridad interiorizados, ¿sí? Es decir, simplemente agarra un documento, lo descarga, lo modifica, lo comparte, se lo envía por correo, tal vez a un correo personal, algunos documentos los pueden imprimir, digo, son cosas que habitualmente ocurren, ¿sí? Entonces, también es importante entender que más allá de si la información está en los equipos o en herramientas que utilicemos en la nube, es importantísimo entender que son los colaboradores quienes tienen acceso a esta información y quienes las manejan día a día, y no podemos olvidarnos de ellos cuando implementamos una estrategia de ciberseguridad, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, veamos algunos ejemplos sobre cómo es que se puede atacar o cómo se puede afectar la información en cada uno de estos pilares, y también, obviamente, cómo podemos hacer nosotros para proteger esta información o la información que se encuentra en cada uno de estos pilares. En primer lugar, cuando hablamos de los equipos, y acá voy a ser bastante genérico, cuando diga equipos, me refiero a una computadora de escritorio, una laptop portátil, un teléfono móvil, un data center, un servidor, una máquina virtual. Digo, estamos hablando de un equipo como concepto, ¿sí? Una computadora como tradicionalmente la conocemos. Y el principal vector por el cual se atacan este tipo de equipos, independientemente de la plataforma, es con códigos maliciosos, ¿sí? Lo que todo el mundo comúnmente llama un virus informático. Si bien el virus informático es un tipo de código malicioso, existen un montón más, pero el objetivo que tienen es hacer algo malicioso dentro del equipo. Robar contraseñas, robar información, alterar los datos, evitar el acceso a la información por parte de las personas. Digo, dependiendo del tipo de código malicioso, pueden ocurrir distintas acciones dentro de los equipos. Y algo importante es que estos códigos maliciosos los podemos encontrar en todas las variedades posibles, para sistemas operativos Windows, para sistemas operativos Linux, sistemas operativos Mac, para Android, ¿sí? Para máquinas virtuales, para servidores. Digo, cuando hace algunos años atrás veíamos que los virus informáticos solo afectaban computadoras con Windows, y si alguien tenía otro sistema operativo no se veía afectado, bueno, eso hoy ya no ocurre. Incluso en los últimos años, el sistema operativo con mayor crecimiento de amenazas informáticas o de códigos maliciosos ha sido Android, superando por mucho a sistemas operativos como Microsoft Windows, ¿sí? Así que interesante ver cómo los atacantes empiezan y desarrollan cada vez más códigos maliciosos para poder atacar los equipos. Y un dato que les comparto: nosotros tenemos distribuidos alrededor de todo el mundo 13 centros de investigación, 13 laboratorios de investigación de código malicioso, que se encargan de recolectar copias de estos códigos maliciosos que andan circulando, para obviamente analizarlos, para ver cómo funcionan, cómo operan, y a partir de ahí mejorar nuestros productos y nuestras tecnologías. Para que tengan una referencia, en promedio, en un día normal, nosotros recolectamos más de 400.000 muestras nuevas de códigos maliciosos por día, ¿sí? Así que imagínense la cantidad de códigos maliciosos que andan circulando. Otro punto importante, y esto tiene que ver también con los ecosistemas en los cuales hoy trabajamos, ¿no? Estos equipos, dispositivos móviles, servidores que utilizamos, cada uno de ellos tiene distintos sistemas, distintas aplicaciones que utilizamos en el día a día, desde un cliente de correo electrónico, un navegador de internet, una base de datos. Digo, acá podemos nombrar un montón de herramientas, y muchas de estas herramientas poseen vulnerabilidades, es decir, una falla en su desarrollo que permite que una persona malintencionada, un atacante, utilice y explote esa falla para poder ingresar a algún tipo de sistema, ¿sí? Entonces, esto es algo también que vemos que ocurre
y que año a año siguen creciendo la cantidad de nuevas vulnerabilidades que son reportadas. Y es interesante porque, por ejemplo, en el 2020 marcábamos un récord y decíamos, bueno, se han reportado tanta cantidad de vulnerabilidades nuevas. Esto es un récord histórico y cuando creíamos que ese número era enorme, en el 2021 se supera ese número con más vulnerabilidades reportadas, nuevas vulnerabilidades, esto es importante. En el 2022 lo mismo, en el 2023 lo mismo y en el 2024 ocurrió exactamente lo mismo. Siempre decimos, bueno, hay una gran cantidad de vulnerabilidades que se han reportado, creemos que esto es lo máximo, que no se van a encontrar nuevas vulnerabilidades y sin embargo año a año vemos que sigue creciendo la cantidad de nuevas vulnerabilidades que se reportan en todo tipo de herramientas y aplicaciones, como les decía. No importa el sistema operativo, no importa el tipo de herramienta, todas las herramientas tienen algún tipo de vulnerabilidad que debe ser corregida, ¿sí? Y lo otro por lo cual los atacantes logran atacar a los equipos es a través de ataques de fuerza bruta. Es decir, encuentran un equipo el cual tiene acceso a través de Internet con algún tipo de servicio que requiere de nombre de usuario y contraseña para acceder y empiezan a utilizar herramientas para probar posibles combinaciones de nombres de usuarios y contraseñas genéricos. Y todo esto que parece complejo en realidad no es tan difícil. Todas estas herramientas se pueden conseguir en Internet sin ser un experto. Se pueden conseguir diccionarios de contraseñas más utilizadas para cargarlas en estas herramientas y empezar a probar posibles combinaciones, ¿sí? Entonces, este tipo de ataque también ocurre mucho y sobre todo en los últimos años ha crecido muchísimo debido a la adopción sobre todo de metodologías de trabajo como el trabajo remoto, ¿sí? Donde hoy hay cada vez más servicios publicados a Internet, los atacantes los encuentran y empiezan a hacer estos ataques de fuerza bruta para ver si pueden vulnerar el acceso a un determinado sistema en una organización, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos proteger a los equipos? Bueno, obviamente es importante siempre mantener los sistemas operativos y las aplicaciones actualizadas, ¿no? Como les decía, para evitar que puedan explotar estas vulnerabilidades que muchas veces son conocidas. En general, cuando se encuentra una vulnerabilidad, se hace público precisamente para que las empresas o la gente que trabaja en tecnología y en seguridad tome conciencia y pueda corregir y aplicar las actualizaciones correspondientes. No siempre ocurre en tiempo y forma y ahí es donde los atacantes comienzan a hacer uso de esta falla, de esta vulnerabilidad y a explotarla para ingresar a los sistemas. Entonces, siempre es importante dentro de una estrategia de ciberseguridad que nosotros podamos entender qué herramientas tenemos, qué sistemas operativos utilizamos, cuáles están desactualizados, cuáles tienen una vulnerabilidad presente y a partir de ahí aplicar las actualizaciones necesarias para corregir o mitigar el impacto de algún tipo de ataque que pudiese ocurrir. Obviamente implementar soluciones anti-malware, como decía antes, el famoso antivirus que todos conocen, que hoy, como les digo, son herramientas mucho más sofisticadas que permiten detectar todo tipo de código malicioso y que cuentan con múltiples capas de tecnologías para poder protegernos contra todo tipo de ataques. Incluso las soluciones que desarrollamos en ESET ya hace varios años hemos implementado modelos de machine learning e inteligencia artificial para que sean capaces de detectar nuevas variantes de códigos maliciosos, ¿sí? Recuerden este dato que les compartía antes, ¿no? De que nosotros recibimos y procesamos unas 400.000 muestras nuevas de código malicioso por día. Y es probable que alguna muestra nueva se nos escape y que le llegue directamente a un cliente de SET. Bueno, ahí es donde entran en juego estas tecnologías adicionales que les contaba como Machine Learning o inteligencia artificial para poder detectar de manera automática estas nuevas variantes, estas nuevas amenazas que pudiesen surgir en Internet y que pueden llegar a una empresa, ¿sí? Y después, importante implementar un segundo factor de autenticación, sobre todo cuando vamos a publicar algún tipo de servicio de cara a Internet. Es decir, vamos a hacer que un servicio sea público y que cualquier colaborador de la organización pueda ingresar con un nombre de usuario y contraseña. Ahí es importante que nosotros, como personas de tecnología, podamos tomar el control de esas identidades. Entonces, si yo soy el administrador y veo que, no sé, Eric está ingresando al CRM de la compañía, bueno, yo no sé realmente si es Eric quien está detrás de la computadora o es alguien que robó sus credenciales y está accediendo en nombre de él, es decir, ha suplantado su identidad. Entonces ahí sí, puedo implementar un segundo factor de autenticación
donde Eric, en este caso, además de tener que poner su nombre de usuario y contraseña, podría generar un PIN, un token en su teléfono móvil para validar su identidad digital, ¿sí? Entonces, yo que soy el administrador y me encuentro del otro lado, si veo que Eric se logueó, me puedo quedar mucho más tranquilo porque, bueno, sé que Eric tiene su nombre de usuario y su contraseña, pero que además tiene un mecanismo independiente para autenticarse, que es su teléfono móvil, ¿sí? Entonces, de esa forma me puedo quedar tranquilo que hay dos medidas para autenticar la identidad de un usuario y elevo muchísimo más el nivel de seguridad. Esto que por ahí que parece nuevo, en realidad hoy es más común de lo que creemos. Digo, piensen ustedes cuando van a un cajero automático, a un ATM a retirar dinero, hoy utilizan un doble factor de autenticación, ¿sí? Hoy tienen que tener una tarjeta física para poder ingresarla en el sistema y además tienen que saber un PIN o una contraseña. Por lo cual, si ustedes perdieran esa tarjeta y alguien la encontrara, bueno, tendría que conocer su PIN. Y si alguien está dentro del ATM y mira el PIN que ustedes ponen, luego físicamente tendría que tener la tarjeta para poder extraer dinero de su cuenta, ¿sí? Entonces, son dos cosas que ya utilizamos hace tiempo y ya hace algunos años herramientas más masivas o plataformas más masivas que todos utilizamos hoy de redes sociales, de mensajería, ya utilizan tecnologías de doble factor para elevar los niveles de seguridad. Así que esto es algo que obviamente está hace algunos años y que podemos utilizarlo también en nuestro favor para elevar los niveles de seguridad dentro de la organización y sobre todo cuando estamos mirando, como les decía, o definiendo una estrategia de ciberseguridad, ¿sí? Después tenemos las plataformas cloud o las plataformas colaborativas, como les decía, y acá es importante entender algo, y me gustaría dejarlo en claro porque muchas veces nos preguntan, ¿no? Bueno, pero ¿son seguras las plataformas o los servicios cloud? Sí, son extremadamente seguros, tienen sus mecanismos de seguridad, ellos tienen contratos donde nos aseguran niveles de disponibilidad, de confidencialidad, de integridad de los datos, pero hay un factor clave acá que tenemos que tener en cuenta, es que cualquier herramienta que utilicemos en la nube o servicio que utilicemos en la nube, utilizan lo que se llama un modelo de seguridad compartida. ¿Qué quiere decir esto? Yo como proveedor me voy a hacer responsable y te aseguro que el servicio va a funcionar y que nadie va a acceder de manera indebida, digo físicamente, ¿no? A un data center o a gestionar esos equipos. Y también te aseguro que hay ciertos niveles de seguridad dentro de la plataforma en general. Ahora vos, que sos el cliente, el que adquiere el servicio, sos responsable de gestionar de manera correcta este servicio que yo te estoy brindando, ¿sí? Es como, imagínense que ustedes compran un vehículo, un automóvil, y ustedes dicen, bueno, pero ¿es seguro? Sí, mirá, tiene 8 airbags, tiene cinturón de seguridad, tiene este premio en seguridad, con lo cual el chasis se deforma ante un accidente. Ahora, si yo voy y me estrello contra una pared a 200 kilómetros por hora, bueno, probablemente todas esas medidas de seguridad no sean necesarias. ¿Y quiere decir que el auto es inseguro? No, quiere decir que yo hice un mal uso del vehículo, ¿sí? Con este tipo de servicios en la nube ocurre lo mismo. Son servicios seguros, pero yo tengo que utilizarlos de la manera correcta o por lo menos configurarlos de manera correcta. Y ahí es donde muchas veces caemos en un error o en un problema. ¿Por qué? Porque lo contratamos, creemos, ah, bueno, tengo un servicio de este proveedor que es número uno en el mundo y lo empiezo a utilizar y no tomo en cuenta ninguna medida adicional de protección o de seguridad o de configuración adicional que pueda hacer. Y ahí dejamos configuraciones por defecto, no revisamos cómo están aplicadas las políticas, y ahí es donde los atacantes comienzan a utilizar técnicas de ingeniería social, que no son nada más y nada menos que mecanismos para engañar a los usuarios para que hagan algo que ellos quieren lograr, ¿sí? Como por ejemplo acceder a un sitio web y brindar las credenciales de manera proactiva, ¿sí? Y hay un montón de mecanismos que utilizan de ingeniería social a través de correo electrónico, a través de herramientas de mensajería, cada vez más sofisticados, más personalizados, extremadamente difíciles de detectar, por lo menos a simple vista. Y este tipo de ataque de ingeniería social en general terminan dando estos accesos indebidos. ¿Por qué? Porque logran engañar a un usuario para que brinde sus credenciales de acceso corporativo a una herramienta y a partir de ahí logran ingresar a el correo electrónico
una plataforma colaborativa, la intranet, un servidor que tenemos en la nube, cualquier tipo de servicio que nosotros tengamos en la nube. ¿Y por qué? Bueno, porque el usuario, sin darse cuenta, entregó de manera proactiva, como les decía, las credenciales de acceso. Entonces, en el caso anterior que veíamos, también, si yo estoy del lado de la administración, voy a ver que un usuario se logueó, pero no sé quién está realmente detrás de ese acceso o detrás de esas credenciales que estoy viendo simplemente en una herramienta de monitoreo. Y muchas veces estas plataformas cloud se utilizan también para propagar código malicioso, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de la ingeniería social logran suplantar la identidad de un colaborador y utilizan una herramienta corporativa conocida por los colaboradores y eso permite que sea mucho más fácil y efectivo el ataque cuando se hace de manera interna. Y voy a poner un ejemplo. Si ustedes recibieran un correo, por ejemplo, de un banco o de una persona que no conocen y les dice, mirá, te adjunto tal documento para que lo veas, bueno, probablemente no lo abramos porque no conocemos el remitente, porque yo no estaba esperando que me envíen un documento de tal forma o de tal tipo, entonces simplemente lo descarto. Ahora imagínense que, no sé, yo recibo un correo de Eric a quien le han robado las credenciales, pobre Eric, lo estoy poniendo de ejemplo para todo, pero imagínense que alguien logró acceder a las credenciales corporativas de Eric, accedió al correo electrónico de Eric y me envía a mí un correo. Me dice, hola Leandro, ¿cómo estás? Te envío este reporte o te envío el link de acceso para el evento que tenemos hoy en Costa Rica. Bueno, yo en principio no tendría por qué desconfiar, porque lo conozco a Eric, porque me está escribiendo desde su correo electrónico, porque me está hablando de un tema que yo conozco, ¿sí? Y probablemente haga clic y eso pueda llevar a algún tipo de ataque en una segunda etapa, ¿sí? Entonces esto hoy ocurre, y no solamente con correo electrónico, como les decía. Hemos visto este tipo de ataques y de suplantación de identidad en herramientas de mensajería como Microsoft Teams, por ejemplo. Lo hemos visto también para la propagación de amenazas a través de herramientas como Google Drive, ¿sí? Donde alguien sube y comparte un documento infectado o un archivo malicioso en un recurso corporativo y luego lo comparte a colaboradores de la compañía y a partir de ahí se propaga la amenaza, ¿sí? Esto lo hemos visto un montón de veces. Y otra vez, ¿son inseguras estas plataformas cloud o estos servicios cloud? No, simplemente que este incidente se da por un mal uso o una mala gestión de las herramientas y tecnologías que hacemos nosotros, quienes somos los que estamos utilizando esto día a día, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer para proteger este tipo de servicio que contratemos? Primero y principal, esto es clave, revisar las configuraciones, ¿sí? Muchas veces vienen con configuraciones por defecto, que a veces pueden ser necesarias, pero nunca está de más llevar la configuración un paso más allá. Entrar y revisar, bueno, a ver, voy a permitir esto, ¿qué quiere decir esto? ¿Puedo crear alguna política adicional? No sé, tenemos herramientas, por ejemplo, para prohibir eh, que los colaboradores no puedan recibir correos electrónicos de determinados países, ¿sí? Voy a poner un ejemplo hipotético. Imagínense que en Costa Rica vemos que hay campañas de phishing que vienen de China, por ejemplo. Y la verdad que mi empresa no tiene ningún tipo de contacto con empresas o personas o proveedores en China, ¿sí? Porque todo lo que hago lo hago en Latinoamérica o localmente o con alguna empresa en Europa. Entonces, podría prohibir directamente que no puedan recibir correos que vengan de determinados países, simplemente por poner un ejemplo, ¿sí? Y algo interesante también es que muchos de estos servicios cloud o plataformas cloud que nosotros utilizamos tienen mecanismos de tecnología y de seguridad que nosotros podemos implementar, ¿sí? Es decir, que nosotros podemos configurar un firewall virtual, listas de acceso, control de usuarios, digo, hay un montón de funcionalidades que ya vienen incluidas y que nosotros podemos utilizar e implementar para elevar los niveles de seguridad, ¿sí? Pero bueno, también es importante que podamos implementar una solución de seguridad adicional para proteger ese tipo de servicios. Y acá, dependiendo el tipo de servicio que nosotros estemos utilizando, podemos optar por una u otra. Digo, podemos proteger plataformas colaborativas, como les decía, Microsoft 365, Google Workspace, podemos protegerlas. Podemos proteger una máquina virtual en un servicio como AWS o Azure. Digo, acá depende del servicio que nosotros utilicemos, del uso que le demos y cómo lo podemos proteger. Por eso es importante
esto que decíamos antes, ¿no? Bueno, revisar cuál es la mejor estrategia que nosotros podemos adaptar teniendo en cuenta qué es lo que utilizamos y a dónde está alojada la información. Entonces, esto es clave y es importante que también lo tengamos en cuenta y me gustaría que se queden con esto, ¿no? No existe una única bala de plata, como se suele decir, donde, hago esto y ya estoy protegido. No, tenemos que hacerlo a conciencia para poder revisar cuál es la mejor estrategia que se adapta a nuestra realidad. Y después también importante, que ya lo venimos mencionando, integrar un segundo factor de autenticación, ¿sí? Otra vez, si acabamos de utilizar servicios que van a estar publicados en la nube y que los colaboradores van a acceder, con lo cual ya estamos fuera del famoso perímetro de seguridad. Esto yo ya no tengo el control 100%, sino que están accediendo a un servicio que es hosteado por un tercero. Bueno, no está de más implementar un segundo factor de autenticación para robustecer el acceso y proteger la identidad de mis colaboradores cuando acceden a determinados tipos de servicio, ¿sí? Y ya por último, esto que les decía, ¿no? De, bueno, proteger al colaborador. Esto es algo importante que también nosotros tenemos que tener en cuenta y lo mencionaba creo que al principio de la charla, ¿no? Nosotros tenemos computadoras, equipos, servidores, servicios en la nube, tenemos un montón de información digital dando vuelta y quienes acceden a ese tipo de información son los colaboradores. Y acá nos encontramos con una realidad, y es que en general el eslabón más débil dentro de una cadena de ciberseguridad o de una estrategia de ciberseguridad sigue siendo el colaborador, ¿sí? Y esto piénsenlo ustedes, otra vez, tal vez son personas de tecnología con conocimientos en seguridad y no caigan en una estafa de phishing o en un engaño, lo que sea. Pero ahora piensen ustedes en la empresa en la cual trabajan, cuántos colaboradores hay que no tienen conocimientos de seguridad y que de tecnología lo justo y necesario. Bueno, esas personas son quienes suelen ser los blancos de los ataques, ¿sí? Y ahí, si vamos a porcentajes, en general en las empresas, salvo que sea una empresa específicamente de tecnología o de ciberseguridad, en general la gran mayoría de los colaboradores no son personas de tecnología o de ciberseguridad. Y por el contrario, lo que suma mayor potenciales riesgos a este tipo de colaboradores es que son quienes tienen acceso a la información más sensible. Piensen en un gerente financiero, en el gerente comercial, personal de recursos humanos que tiene datos de los colaboradores, nombres, apellidos, domicilios, teléfonos, nóminas. Digo, piensen en la información otra vez que tienen, no solamente estricta del negocio, sino como les decía, también de los colaboradores. Y estas personas que manejan la información más sensible, bueno, son quienes tienen menor conocimiento de ciberseguridad, con lo cual son los que más peligrosos se vuelven, peligroso digo no en el mal sentido, ¿no? Sino en el manejo de la información, digo, al momento de sufrir un incidente, porque por ahí tienen contacto con proveedores externos y por ahí reciben correos de personas ajenas y por ahí hacen clic donde no deben y eso permite que el ataque comience por ahí. Esto es importante, en general los ataques informáticos no suelen comenzar por áreas de tecnología, ¿sí? Suelen comenzar por los usuarios que tienen acceso a la información más sensible, ¿sí? Otra vez, usuarios de alto rango, CEOs, el famoso C-Level, ¿sí? Donde tienen acceso a información extremadamente sensible, pero no tienen conocimientos en ciberseguridad. Y acá hemos visto un montón de ejemplos, algunos muchos más avanzados hoy en día con el uso de herramientas de tecnología de inteligencia artificial o de machine learning, donde hemos visto que la ingeniería social la llevan a otro nivel. Hemos visto casos donde hasta suplantan la voz de una persona, de un gerente de una organización, y contactan a un alto rango de la organización también haciéndose pasar por esa persona, pidiéndole información sensible. Hace unos meses hubo un caso muy interesante donde contactaron al director de finanzas de una empresa con herramientas de inteligencia artificial, habían clonado la voz de, el gerente general de la compañía y lo llamaron y en palabras más, palabras menos le dijeron, mirá, estoy de viaje en, no sé, San Pablo parado en el aeropuerto, necesito que transfieras urgente $10.000 para pagar un proveedor, esto, bla, 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 bla. Claro, el gerente financiero escuchó la voz, era la del gerente general, que habitualmente le solicitaba ese tipo de transacciones, sabía justo que estaba fuera por un viaje,
era urgente, esto es algo importante, en general estas cosas suelen ser urgentes, y bueno, rápidamente mientras estaba en línea hizo una transferencia de dinero a una cuenta en el exterior, le dijo, bueno, listo, ya está, bueno, muchas gracias, chau, chau, y cortó. A partir de ahí, hasta que se enteró que la persona que lo había llamado no era el gerente general, transcurrieron varios días, porque el gerente general estaba fuera de la oficina por viaje, y se enteró recién cuando volvió, porque se lo cruzó y dijo, bueno, al final, ¿cómo te fue con este problema que tuviste? Y dijo, ¿cómo qué problema? Yo no tuve ningún problema. No, pero si me llamaste y me pediste que haga una transferencia, no, no, yo no te llamé y no te pedí nada, ¿sí? Entonces ahí empezó una investigación y ahí llegaron a encontrar qué era lo que había ocurrido. Obviamente, esta suma de dinero se perdió en internet, no hubo forma de recuperarla, pero sí nos da un impacto y una alerta de cómo también han evolucionado estas técnicas de ingeniería social, sobre todo para comprometer a los usuarios. ¿Sí? Hoy es muy difícil poder discernir si alguien me está llamando, si es realmente quien dice ser. Ahí podemos jugar con algún tipo de palabra clave, hacer alguna pregunta que nosotros solamente sepamos la respuesta. ¿Sí? Esto ha realmente el uso de herramientas como la inteligencia artificial ha complejizado bastante la posibilidad de detectar este tipo de ataques, ¿no? Pero bueno, ¿cómo podemos proteger a los usuarios, a los colaboradores? Primero implementando herramientas tecnológicas, ¿sí? Esto es clave. Nosotros podemos implementar doble factor de autenticación, un anti-malware, una herramienta de monitoreo, digo, eso de nuestro lado, como para asegurarnos de, bueno, yo ya implementé esto en mi estrategia de ciberseguridad para proteger la información de este colaborador. Pero también es importante que nosotros le demos autonomía, poder, control a los usuarios sobre el manejo de la información. Y ahí en algún punto tenemos que hacerlos responsables, ¿no? Decir, bueno, mira, la información de la compañía que vos manejás, vos sos responsable por esa información, ¿sí? Entonces, para eso, ya que lo vamos a hacer responsables, tenemos que concientizarlos en materia de ciberseguridad, explicarle cuáles son los riesgos, cuál es la forma más segura de conectarse de manera remota, qué hacer ante un correo extraño que reciban, cómo validar la identidad de un remitente, digo, cosas que nosotros podemos llegar a hacer. Y esto es un proceso que tiene que ser frecuente. Cuando digo frecuente no hace falta que sea todos los meses, pero sí idealmente y lo mínimo debería ser 2 veces por año. Muchas veces nos encontramos con organizaciones que dicen, ah, sí, ya le di una capacitación a principio de año y listo, y ponen un check y ya está. Y en realidad esto no es así, esto es algo que tenemos que mantener. Puede ser con una charla, puede ser con un correo electrónico genérico a toda la organización contándole algún tip, a veces alertando sobre algo que está ocurriendo y que nosotros sabemos que pasa, ¿sí? Esto, mantener el tema de la ciberseguridad siempre ahí hablando, siempre pendientes, hasta que en algún punto logremos que, lo ideal sería que logremos que los colaboradores vengan y nos digan, mirá, recibí un correo electrónico y me parece sospechoso. Wow, eso sería un mundo ideal, ¿sí? Pero bueno, a eso es a lo que tenemos que apuntar. Y algo interesante cuando hablamos de la concientización es que hay dos puntos que tienen que ser claves al momento de implementar un modelo de concientización que sea efectivo. El primero que tiene que ser customizable o personalizado para cada organización, ¿sí? Esto quiere decir que tal vez si mis colaboradores no trabajan mucho con el correo electrónico, y bueno, tal vez no tiene sentido que yo les explique cuáles son los riesgos del correo electrónico. Si son vendedores que están todo el día en la calle y se conectan de manera remota y acceden a un CRM para cargar ventas, bueno, tal vez la charla va por el lado de cómo trabajar de manera remota segura. Si están todo el día con el teléfono móvil trabajando, bueno, cómo hacer un uso seguro del teléfono móvil, ¿sí? Entonces, muchas veces también caemos en este error, ¿no? De decir, bueno, le doy una charla general de ciberseguridad y listo. Bueno, no, hay que entender cómo trabajan los colaboradores. Tal vez incluso podemos hacer algo específico para los altos directivos de la organización, entendiendo que son quienes manejan la información más sensible, que por ahí andan de acá para allá, de un día para otro, están viajando, que utilizan otras herramientas. Bueno, ¿cuáles son los tips y recomendaciones que les podemos dar a esos usuarios C-level, ¿no? Y esto obviamente tiene que ser medible. Yo de alguna forma tengo que poder medir que las jornadas de concientización que estoy haciendo son efectivas. Es decir, si yo veo que, por ejemplo, estoy recibiendo 10 ataques de correo electrónico por día a mis colaboradores, bueno, voy a hacer una charla sobre la seguridad en el correo electrónico.
luego tengo que medir eso y debería bajar ese número. Si ese número no baja, o por el contrario aumenta, bueno, hay algo que todavía no estamos haciendo de la mejor forma y tenemos que reajustar, recalibrar, calcular nuevamente para obviamente hacer los ajustes correspondientes y que esta charla de concientización o este programa de concientización que hagamos sea efectivo, ¿sí? Recuerden que todo esto que estamos haciendo o esto que venimos charlando es para implementar una estrategia de ciberseguridad. Si esto va a ser un check para cumplir, decir, ah, bueno, puse un antivirus, ah, ya di una charla de ciberseguridad, bueno, no va a ser efectivo. Lo pueden hacer, sí, no es lo ideal y probablemente en algún momento les traiga más de un dolor de cabeza porque van a tener algún tipo de incidente, ¿sí? Pero bueno, siempre esto a conciencia, midiendo los resultados, entendiendo cómo es el negocio, cómo son los colaboradores y a partir de ahí empezar a trabajar en este modelo para implementar una estrategia de ciberseguridad. Así que ya para ir finalizando esta charla, obviamente como vimos estos tres pilares que mencionamos, y solamente tres, digo, podríamos estar hablando una jornada completa de ciberseguridad, son tres pilares que trabajan en conjunto, ¿sí? Y que no son independientes uno del otro. Tanto los equipos como las plataformas o las herramientas que utilicemos y por sobre todo los colaboradores, ¿sí? Estos tres pilares son los que nosotros tenemos que atender para empezar a diseñar una estrategia de ciberseguridad. Siempre, obviamente, entendiendo nuestro negocio, entendiendo cómo es que trabajan los colaboradores, dónde está la información sensible y a partir de ahí hacer el análisis correspondiente para ver qué es lo que tenemos que implementar y cómo debemos de implementarlo para asegurar una estrategia de ciberseguridad que por sobre todas las cosas sea efectiva para la organización. Así que por mi lado, muchísimas gracias por la atención. Espero que la información les haya sido útil y ahora vamos a dar el espacio para las preguntas. Muchísimas gracias, Leandro. Bueno, yo tengo un par de consultas por acá que ya nos han llegado por medio del chat y les Ujú, invitamos a que si más personas pues tienen más dudas los vayan colocando. Yo sé que usted estaba hablando un poquito, ¿verdad?, de esas recomendaciones, pero no necesariamente, bueno, muchas de las personas que estamos acá y de las pequeñas empresas, pues no tienen departamentos grandes, ujú, sino son incluso unipersonales y con equipos más pequeños. Entonces, por acá me compartieron que si podía conversar de cuáles son las estrategias más efectivas y accesibles que una pyme puede implementar para protegerse contra ataques cibernéticos sin necesidad de una gran inversión, porque ujú, incluso había una consulta, ¿verdad?, que consultaban de cuánto es el presupuesto, pero ujú. ¿cuáles son esos pequeños wins que podríamos mencionar para una pequeña empresa sin que requiera una gran inversión en Ujú. presupuesto? Buenísimo, es una muy buena pregunta y esto es algo que vemos mucho, ¿no? Se suele creer que la ciberseguridad es cara, ¿sí? Y acá los invito, ojalá nunca les pase, tocamos madera, pero digo, si llegaran a tener un incidente de seguridad, van a ver que es mucho más caro no tener o no invertir en ciberseguridad. Con respecto a temas de costos o presupuestos que se necesitan, en el caso de SET, nosotros tenemos una oferta que va desde productos para pequeñas pymes hasta grandes corporaciones. Obviamente, a medida que vamos creciendo en el tipo de soluciones que queremos adquirir, son más costosas. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos paquetes específicos para compañías de hasta 25, 30 puestos de trabajo con costos muy, muy bajos. Yo no se los puedo dar ahora porque obviamente no los tengo, pero sí los invito después, si quieren nos pueden contactar o pueden contactar a Eric, que es nuestro country manager para Costa Rica, para que los asesore y les diga también cuál es la herramienta ideal que ustedes pueden llegar a necesitar y a partir de ahí trabajar con temas de costos. Pero nosotros en ESET tenemos soluciones para todo tipo de empresa y que se adecúan a las necesidades y obviamente a los presupuestos de cada organización. Súper, muchísimas gracias. Y en ese mismo sentido, ¿qué medidas de seguridad básicas deben priorizar las pymes? Ujú. Yo creo que, a ver, como básico, básico, algo de lo que hablamos es implementar una solución anti-malware, el antivirus, como todos solemos decir, eso es como lo más básico, ¿no? Decir, bueno, tener una herramienta que ya va a ejecutarse en los equipos de trabajo y que va a poder proteger a los colaboradores. A partir de ahí, sin la necesidad de tener que invertir en más tecnología, creo que concientizar a los colaboradores, esto es ideal y aporta muchísimo. A veces perdemos de vista
la importancia que tiene la concientización en ciberseguridad, ¿no? Esto que yo lo decía, ojalá los colaboradores pudiesen decir, uy, mira, me recibí un correo, qué extraño, le voy a consultar a el área de tecnología. Bueno, eso sería un éxito rotundo. Y ahí no necesitamos grandes inversiones, tal vez con mandar algún correo, alguna guía. Nosotros en nuestro portal de noticias que es willipsecurity.com hay una parte de guías donde ahí pueden descargar material educativo sobre cómo trabajar de manera remota segura, cómo conectarse a redes públicas de manera segura, cómo utilizar el correo electrónico de manera segura. Digo, tenemos un montón de guías que son públicas, gratuitas y que ustedes pueden descargar y compartir a los colaboradores. Entonces yo creo que básico, utilizar una solución anti-malware y hacer algo de concientización. Después sí, a medida que vamos escalando en madurez en ciberseguridad, ya podemos hablar de alguna herramienta de backup y recuperación, algún tipo de firewall. Digo, herramientas y tecnologías hay un montón, pero creo que lo esencial y básico hoy en día es una herramienta anti-malware y concientización. Ok. En ese mismo sentido, gracias, Leandro, también. Nos consultan si existe alguna herramienta o paquete de herramientas para realizar ataques controlados. Yo creo que aquí se refiere un poquito a las campañas de phishing. Ujú. Hay herramientas para simular ataques, hay herramientas para hacer campañas simuladas de phishing, por ejemplo. Nosotros ofrecemos eso para también entender esto que decía, ¿no? Tal vez hacemos una campaña de phishing y vemos que ningún colaborador cae. Bueno, es un buen resultado y tal vez la concientización debe ir por otro lado. O por el contrario, hacemos una campaña y vemos que el 90% de las personas cayeron en esta campaña y bueno, tenemos que fortalecer ese tipo de tecnología para que le hagan un uso de manera correcta. Entonces, sí, nosotros ofrecemos ese tipo de herramientas, hay un montón. También ofrecemos servicios de pentesting o de análisis de vulnerabilidades. Entonces, cualquier duda que tengan, ahí también los invito a que puedan acceder a nuestra página web si quieren conocer más y si no nos pueden escribir y consultarnos para que les brindemos información más en detalle de lo que necesiten. Gracias, Leandro. Y tal vez nos vamos con la última consulta. Bueno, igual acá nos han estado consultando dónde pueden encontrar todos esos materiales que usted ha mencionado. Entonces, ahorita en unos minutos tal vez puedes poner la página o el correo donde Sí. pueden contactarlos. Pero ya yéndonos a la última consulta, nos preguntan cuáles son los requisitos que habría que verificar a la hora de contratar un proveedor que brinde el servicio de ciberseguridad. Eso es bastante importante Ujú. para evitar, ¿verdad?, que el mismo proveedor no sea seguro. Exacto. Bueno, ahí creo que importantísimo la trayectoria, o sea, saber a quién le estamos comprando, pedir referencias. La realidad es que el mercado de la ciberseguridad en los últimos años ha crecido muchísimo y nos hemos encontrado con proveedores de todo tipo, ¿no? Proveedores nuevos, proveedores que de golpe aparecen y no sabemos quiénes son, o que se dedicaban a otra cosa y ahora de golpe hacen ciberseguridad, ¿sí? En el caso de SET, nosotros somos una empresa netamente de ciberseguridad. No hacemos otra cosa más que ciberseguridad. Y después, por ejemplo, en el caso de SET, nosotros tenemos certificación ISO 27001 y 9001, que son certificaciones de estándares internacionales, donde ahí certifican la calidad de nuestros productos. ¿Sí? Es decir, que los procesos que nosotros seguimos para desarrollar nuestros productos son seguros y que han sido avalados por una entidad internacional. Y después, si quieren evaluar, por ejemplo, por opiniones de clientes, existen, por ejemplo, los Gartner Peer Insight. Después hay una plataforma que se llama Shichu, que eso permite ver feedback de personas que contratan cualquier tipo de servicio y dan una opinión, ¿sí? Es decir, un cliente que compró de SED y después entra a esa plataforma y dice, bueno, miren, el producto de SED funciona bien, la verdad que el proceso de compra fue fácil, el nivel de soporte es óptimo, digo, ahí pueden confiar en clientes de SED como para también recibir algún tipo de, o ver algún tipo de feedback o recomendación totalmente imparcial. Súper. Bueno, muchísimas gracias, Leandro, de verdad, por estos grandes contenidos que nos compartiste el día de hoy. Y muchísimas gracias a la Cámara de Industrias también por hacer posible estos espacios. Y gracias a todos y a todas por acompañarnos. Y yo creo que les paso el micrófono a Tatiana para que pueda ayudarnos a cerrar. Y muchísimas gracias, de verdad, de parte de CyberSec Cluster.
Gracias al clúster y gracias a todos los que participaron. Nada más en el transcurso de la tarde les vamos a estar enviando la grabación de la charla para que ustedes puedan tener el enlace y también les pasamos como una breve evaluación que solo son 3 preguntas, ustedes las contestan y de ahí de una vez tienen el enlace para la charla para que la puedan repasar. Eh, Gracias por conectarse, que terminen de tener una linda mañana y buena tarde el día de hoy y que estén pendientes a nuestras redes sociales para que puedan participar en otras charlas virtuales que tenemos las próximas semanas. Muchísimas gracias a todos. Chao. Feliz día, hasta luego. Gracias, hasta luego.